Ahora sí, cuando quieras. Bueno, ¿arranco? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Voy a ver si mientras los voy saludando puedo ir compartiendo pantalla eh, para poner por lo menos una imagen alusiva a nuestro encuentro de hoy. Nosotras les damos la bienvenida de parte especialmente del Centro Judicial de Género. Yo soy Luciana San Pietro, directora del Centro Judicial de Género. Y también de parte del Centro de Estudios Judiciales, que hemos propuesto esta actividad en el marco de las actividades que se realizan todos los años en el mes de noviembre, que tiene el día 25 de noviembre como fecha conmemorativa de la lucha contra la violencia contra las mujeres. En ese sentido, nosotros lo que queríamos proponerles este año, en razón de que el año anterior tuvimos un primer encuentro que tuvo muy buena repercusión, tuvo mucha buena aceptación y es evidentemente útil para nuestros colegas, para nuestros compañeros y compañeras de trabajo en la justicia y también para el público en general, es el desarrollo de un conversatorio sobre fallos chaqueños con perspectiva de género. Lo que nosotros intentamos con esta actividad es fortalecer la difusión de la jurisprudencia local que tiene perspectiva de género, que hace años viene incorporando progresiva, pero sí sostenida, de manera sostenida, la perspectiva de género. Y es un trabajo que viene de la mano de lo que se realiza periódicamente en el Centro Judicial de Género, además de otras tareas que tienen que ver con nuestras funciones establecidas por el reglamento y por nuestra resolución de creación. Entre ellas está el procesamiento y monitoreo de bases de jurisprudencia con perspectiva de género. La más importante de ellas, que por el momento se trabaja en articulación con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la base de jurisprudencia con perspectiva de la Corte Suprema, que luego le compartiremos el recurso donde se puede consultar. Y en función de eso, desde el 2018, con un trabajo sostenido que está a la cabeza de ese trabajo, está la doctora Milagro Jiménez, se recepcionan los fallos importantes, los fallos destacados, se analizan, se anonimizan y se suben a la base de jurisprudencia conforme el protocolo de OM de la Corte Suprema. Así que lo que hacemos en estos conversatorios es seleccionar algunos de esos fallos, no podemos mostrarlos todos, pero están a disposición en la base, como les decía, y convocar a sus protagonistas, a las mismas personas, en este caso todas mujeres, que son juezas del Poder Judicial chaqueño, que han tenido, se han comprometido con la incorporación plena de la perspectiva de género en las sentencias, en sus decisiones judiciales. De ahí que para esta oportunidad vamos a tener a la doctora Fanisa Mateo, a la doctora Daniela Meiriño, a la doctora Aucar y a la doctora Selva Puchot. Y también tenemos, en representación de nuestras autoridades del Superior Tribunal de Justicia y en este caso del Ministerio Público de la Defensa, la presencia de la doctora Alcalá, que generosamente se acerca virtualmente a este encuentro, ya que enseguida tiene otro compromiso. Así que si les parece bien, para dar como un inicio protocolar y para darles la bienvenida también, les escuchamos unos minutitos a la doctora Alcalá. Doctora está silenciada. Ahí está, buenas Ahí está, tardes. gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Agradezco esta oportunidad que me da Luciana de poder comunicarme con todos. La felicito a ella en su nombre al al Centro Judicial de Géneros y también, como siempre, felicito al, al CEG que nos acompaña cada vez con más profesionalismo en todas las actividades. La verdad que me parece esta una actividad muy acotada para este mes y para toda nuestra tarea diaria. No tenemos que cansarnos de hablar de perspectiva de género y más que hablar de incorporarla, de internalizarla en nuestro accionar diario. Como dice Soledad Gennari,
no es solo una metodología, una teoría, una perspectiva, como dice su nombre, sino que tiene que ser un modo de vida. A eso debemos llegar, que la perspectiva de género esté absolutamente internalizada en nuestra vida y en todos los ámbitos de nuestra vida. Y creo que vamos dando pasos adelante en nuestro poder judicial, en los distintos aspectos, en las distintas competencias, las distintas jurisdicciones. Así que valoro el trabajo que se va a realizar esta tarde, porque es poder compartir entre funcionarios y magistrados este compromiso que ha asumido la justicia chaqueña con la perspectiva de género. Así que les auguro una muy linda tarde. Lamentablemente tengo otras cosas, otras actividades que hacer, pero después voy a tratar de poder acceder a todo lo que se diga esta tarde, porque seguramente mis colegas, cuando hablo de colegas, son los integrantes y las integrantes del Poder Judicial, van a hacer valiosos aportes. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones a no bajar los brazos en esta temática. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras y por estar aquí presente. Además de contarles entonces que esta tarea, esta actividad viene de la mano de la tarea que hacemos periódicamente en el Centro Judicial de Género, también comentarles que estamos justamente hoy cerrando la última edición de los talleres Micaela, también de la mano de Milagro y de las personas que están aquí, de las juezas que van a hablar hoy. Una de ellas forma parte del equipo de replicadores y replicadoras de los talleres Micaela, que también es una tarea que coordinamos junto con el Centro de Estudios y es una tarea sistemática de incorporar la perspectiva, porque como ley es obligatorio que todos y todas nos capacitemos en esta temática. Así que bueno, cerramos el año de talleres Micaela y los vamos a esperar en la próxima ocasión. Y ya que arrancamos en el 2024. Y ya que estamos, le hago el chivo de la próxima actividad en el marco del mes de noviembre, que va a ser el 28, ya van a empezar prontamente las discusiones por las redes. Pero bueno, empezando con esta, que es la que nos convoca hoy, quiero seguir transmitiéndoles un poquito más algunas reflexiones sobre la cuestión de la perspectiva de género en los fallos. Para eso, a ver si puedo compartir de nuevo con más suerte, porque estuve un poco trabada con mi PowerPoint, a ver si puedo ahí. Son unas pequeñas diapositivas nada más para ilustrar, porque en realidad el centro del enfoque y de las conversaciones la van a tener las disertantes. Pero bueno, yo quería contarles, no sé si se ve ahí, no lo puedo agrandar ahí quizás. Bien. Se ve, Luciana. Bueno, quería contarles que en el marco de esta actividad vamos a, como les dije, nuestras invitadas especiales que aceptaron contar su experiencia dictando y trabajando con sus equipos en estos fallos, en estas sentencias que no son las únicas, tampoco son las únicas que tienen en su historial las juezas que nos acompañan. Es un trabajo sistemático, sostenido, con idas, con vueltas, con algunos retrocesos, con algunos avances, porque no son cuestiones tan simples de incorporar, ya que la perspectiva de género, como quería contarles brevemente, y para quienes estamos todo el día trabajando en este tema, lo repetimos sin cesar, no es una cuestión simple, ya que vino a generar una revolución interpretativa en materia de perspectiva de derechos humanos y materia de perspectiva de género. Porque vino a decirle al sistema clásico jurídico en el que estamos todos, la mayoría de nosotros, educados, formados profesionalmente, que las cuestiones del derecho no deben reducirse a la atención y al abordaje de casos, garantizando solamente la igualdad formal. Es decir, estar garantizados en la letra de la norma, permitir ciertas circunstancias y garantizar, mediante la intervención judicial, un relativo estado de paz y de reparación por los daños sufridos a los bienes jurídicos. No se queda ahí. La perspectiva de derechos humanos vino a enseñarnos que la igualdad en el sentido convencional, en el marco convencional que tenemos desde 1994, con los antecedentes previos y toda la producción jurídica posterior, es aquella que incluye la igualdad formal, pero sobre todo la igualdad sustancial. Y nos trajo conceptos muy importantes como son la idea de desigualdad estructural
y la idea de interseccionalidad. Entonces, para aplicar la perspectiva de género en los fallos, no es cualquier aplicación y no se reducen estos fallos a la mera mención de leyes. Es decir, este fallo tiene en cuenta Belén do Pará, la ley 26485, la Convención CEDAW. No se reduce a la cita, sino que se debe hacer una aplicación efectiva, concreta, real, relacional con el caso que se está tratando, en donde realmente se desmenuce cómo se incorpora y cómo permea la interpretación de género, las situaciones de género, la doctrina de género, ese caso que estamos analizando, si así lo amerita, por supuesto. No todas las situaciones son cuestiones de género, pero normalmente nuestra sociedad está atravesada por esto. Entonces, es muy posible que encontremos cuestiones de género no solamente en situaciones de violencia, por eso tratamos de, en estos fallos, mostrarles otro tipo de casos y de otros fueros que no son exclusivamente el penal o el fuero de familia. También encontramos situaciones de género primero que en todos los tipos y modalidades de violencia, pero además en situaciones de trabajo, en situaciones vinculadas a cómo influyen las cuestiones de manera diferente para varones o para mujeres. Entonces quería recordarles nomás una cita de la charla anterior y que la tomamos de algunos trabajos que hemos leído estos años, que nos dice que la interpretación judicial, entendida como selección de la norma aplicable, equiparación entre el supuesto de hecho de la norma y la determinación de la consecuencia jurídica, no puede hacerse sin el aporte personal, creativo, valorativo de la persona que interpreta la norma. De allí que no es solamente una tarea lógico-deductiva, sino que lo que hace falta son personas juzgadoras que, además de conocer las leyes, posean sobre todo sindéresis, una palabra que me parece muy interesante porque nos habla de la experiencia de la vida y de las aptitudes personales. No podemos ser neutrales cuando juzgamos con perspectiva de género y reitero, no es una mera transmisión de normativa o copiar y pegar artículos de la ley. Es realmente hacerla efectiva en los fallos donde se verifica que la cuestión de género atraviesa las situaciones de la vida de las personas. Así que bueno, nosotras los recibimos en nuestro centro de género. El equipo de Milagro, encabezado por Milagro, nos analiza con el protocolo este que les hablo, los anonimiza, que es una tarea bastante intensa también porque se cuidan los datos sensibles de las partes para poder difundir los fallos. Y también trabajamos con otro tipo de compendios de jurisprudencia, como el de la Biblioteca Vélez Arfiel, a quien se le aportan los fallos. Trabajamos a consultas, es decir, nos piden información para concursos, para investigaciones académicas, para lo que fuera, y nosotros, en la medida de las posibilidades, les facilitamos este acceso a los fallos. Y también con JUFEJUS y otras organizaciones, transmitiendo otro tipo de herramientas para el análisis y la elaboración de fallos con perspectiva, como es la matriz la matriz para juzgar con perspectiva de género, que es un trabajo chileno. Todas estas cosas están a disposición para quienes quieran profundizar en este tema. Así que bueno, eso para introducir nada más, y ya sin más preámbulos voy a dar comienzo a la exposición que nos interesa, que es la de las propias juezas que han trabajado con estos casos. En primer lugar, según el orden indicado por nuestro flyer de organización, vamos a escuchar a la doctora Daniela Meiriño. La doctora Meiriño, en el caso que vamos a presentar, no era jueza en ese momento, era fiscal de investigación y llevó adelante una investigación en un caso de violencia intramarital, violencia física, psicológica y sexual dentro de una pareja de personas que estaban casadas. Y este caso tuvo unos matices muy interesantes, ya que se puso en duda la voluntad de la víctima a la hora de manifestar su verdadero deseo de iniciar la acción legal en función a los abusos sexuales sufridos dentro de su pareja. Y eso generó todo un proceso de análisis jurisprudencial que llegó inclusive al Superior Tribunal de Justicia mediante un recurso de casación que la doctora les va a explicar. Es muy interesante entonces porque de esta manera vamos a poder hablar en función de este caso de las cuestiones vinculadas a el acceso a justicia para las víctimas, la cuestión de la voluntad de la víctima, cuando no puede ser manifestada con las palabras tal cual lo dice la ley, sino de la manera en que la víctima puede hacer saber su deseo de pedir ayuda al Estado, y las cuestiones relacionadas a los delitos sexuales y a las violencias sexuales dentro de las parejas, erradicando, si podemos, de paso, algunos estereotipos que todavía continúan respecto de que las violencias sexuales dentro de las parejas todavía son toleradas por nuestra sociedad. Así que bueno, doctora Meiriño, con esto yo me despido de esta primera parte y nos volvemos a encontrar para la segunda presentación. Gracias.
Hola, ¿se me Hola, Anita, escucha? se te escucha. Sí, 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 adelante, Dani, por te favor. escucho bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos allí. En primer lugar, quiero agradecer a, a vos, Luciana, por haberme convocado, a todos los del Centro Judicial de Género, como así también al Centro de Estudios, a Celina, a todas las chicas, que la verdad que siempre es grato que convoquen en este tipo de charlas, en este tipo de encuentros, porque también nos pone en jaque y también nos hace volver a ir pasos atrás en lo que uno intervino, en lo que uno pudo dar eh, eh, como un granito de arena en la función judicial. Y sobre todo destacar, y para mí es un honor estar en el panel junto a la doctora Aucar, a la doctora Samateo y a la doctora Puchot, que son funcionarias de larga trayectoria y de experiencia, y bueno, obviamente por ahí también me ponen en jaque y decir, bueno, tratar de estar al nivel de tamañas expositoras, ¿no? Y bueno, como bien lo dijo Luciana, en realidad aquí no es mi idea reeditar todo el fallo en una causa en la cual intervine, sino decidí tomar un extracto del fallo y luego los invito a que puedan acceder al mismo y leerlo porque la verdad es muy, muy interesante. Y en realidad sobre ese fallo y sobre la experiencia que tuve en los años como fiscal, eh, y, y la experiencia, como vuelvo a reiterar, en la investigación de ese caso en particular, a mí personalmente me hizo repensar cuál es la mejor manera que la justicia tiene para intervenir en la investigación y en el juzgamiento de este tipo de delitos, donde la víctima mujer eh, es la principal actora, ¿no? Y donde justamente en la víctima se confluyen dos ejes fundamentales o dos conceptos fundamentales. Por un lado tenemos el tiempo y por otro lado la revictimización. Son dos conceptos que confluyen constantemente y son inescindibles. Y no solamente confluyen en el primer momento, de que el primer obstáculo, que es la denuncia, sino que son conceptos que debemos tenerlos presentes a lo largo de todo el proceso. Y ahora voy a comentar por qué traigo estos conceptos y por qué conjugo esto con la experiencia que me dio este caso. Sabemos que la víctima ha dejado de ser un simple espectador en el proceso penal, sino que a lo largo de estos años ya ha tomado un rol protagónico y es la principal en el centro de la resolución del conflicto, y de ahí la necesidad del derecho a estar informada, el derecho a brindarse todas las medidas de protección necesarias y fundamentalmente el de preservar su derecho a ser oída. Y esto de lo que habla el fallo y que luego lo voy a hacer referencia es darle entidad a su voz. Justamente en relación a este fallo, vemos que esto no es una cuestión de política eh, de política procesal, el hecho de darle entidad de su voz, el hecho de la participación de la víctima en el proceso, sino que es una exigencia constitucional que ya viene desde el artículo 18, que siempre, reitero, institucionaliza bidimensionalmente el derecho de defensa en juicio y de los tratados con jerarquía constitucional que consagran ese derecho de tutela judicial efectiva, ¿no? Y entonces, yo cuando volví a repasar el recurso y el fallo, para tratar de llevarle a algo más práctico, y lo que me quedó a mí de esa experiencia, es repensar cómo trasladamos esos derechos y esas garantías de las víctimas eh, a lo que es la violencia doméstica, donde dentro de la violencia doméstica uno de los delitos más graves son los delitos contra la integridad sexual, donde justamente está esta creencia de la dicotomía entre lo público y lo privado, y que muchas veces esa dicotomía es un obstáculo al momento de dar una respuesta ajustada de derecho, una respuesta efectiva, una respuesta rápida. Y justamente es por esa idea de privacidad donde muchas veces en el seno familiar se lo representa al marido como el Estado.
si se quiere, esa dicotomía de lo público y de lo privado, de concepciones de la sociedad, se trasladan en el ámbito íntimo, donde se lo reconoce tal vez al hombre como esa figura del Estado, donde todo lo que implique una violencia, todo lo que implique una agresión, queda en el ámbito de la privacidad y no debe trasladarse al ámbito del derecho. Y justamente véanse cómo es esto de tan fino, que si se quiere y nos trasladamos al artículo 72, inciso primero, que establece las acciones dependientes de instancia privada. En este caso, en el inciso primero habla de el tema de los abusos sexuales, que se requiere de la formulación de la denuncia. Fíjese que de la voluntad del legislador en ese momento tenía la mirada hacia la víctima para tratar de entender que era necesario la remoción de ese obstáculo de acuerdo a la voluntad de la víctima, porque justamente las agresiones sexuales afectaban el pudor. Lo cierto es que muchas veces esa dicotomía entre lo público, como bien lo digo, y lo privado, trasladado al seno intrafamiliar, implicaba naturalizar esas concepciones o esas relaciones de subordinación o de dominación de poder. Y de allí, obviamente, las distintas interpretaciones que se puedan dar a la normativa, como lo fue en este caso. Y es aquí por ahí donde no tenemos que perder el eje, que el Estado en los delitos contra la integridad sexual se comprometió a dar mayor tutela o una tutela judicial efectiva más intensa. Y de allí también tenemos que estar muy despiertos al momento de reconocer que aún persisten estereotipos de género en la investigación y en el juzgamiento de estos delitos. Aún persiste esta mirada crítica, como lo decía Luciana, hacia la mujer. Aún persiste esta idea de que el no significa sí, y aún peor, persiste la idea de que el matrimonio, y siempre lo reitero, es carta blanca para mantener relaciones sexuales el marido hacia la mujer, aun si es un consentimiento. Y esto hace que se perpetúe en el tiempo esta relación de subordinación y estas ideas preconcebidas de la sociedad dentro de lo que es el seno familiar, ¿no? Y también el descreimiento de la víctima cuando formula la denuncia, o bien en este caso que amplió lo que denunció al momento de recepcionar su testimonio, que ahora voy a ir a entrar a ello. Pero siempre tenemos que tener presente que cuando media una agresión sexual, eso es el producto de el ejercicio de poder y de disciplinamiento que ejerce el hombre sobre el cuerpo de la mujer. En base a eso, y teniendo en cuenta todos estos conceptos, que son conceptos que yo utilicé en el momento de plantear un recurso de casación contra el fallo que les voy a explicar ahora, es lo que quería traerles hoy aquí y pensar en esta dicotomía y cómo esta dicotomía se transforma en obstáculo al momento de resolver de manera justa, ¿no? Esto de la idea de que lo privado queda en lo privado, esta idea de que de carta blanca dentro del seno familiar. En esta causa que destapó Luciana, es una sentencia número 14 de fecha 4 de marzo del 2021, lo digo para quienes quieran anotar, expediente 1-4107 del 18. En esta causa intervine como fiscal de investigación penal. Voy a hacer brevemente un reconto del legajo investigativo muy cortito porque tampoco quiero ser muy extensivo. En este caso, la víctima L denunció lesiones y amenazas. Posteriormente fue a sede judicial a ratificar su denuncia y personalmente recuerdo que le tomé el testimonio. Y uno ahí está, ¿no?, en la importancia de la inmediación muchas veces como fiscales para escuchar a la víctima y entender a la víctima. Esa víctima en ese momento relata varios hechos de agresiones sexuales que posteriormente fueron intimadas por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en el tiempo, en concurso con los otros delitos de lesiones y amenazas y demás. En ese momento,
El imputado se encontraba detenido, dicta el requerimiento de elevación a juicio y la defensa plantea el sobrecimiento o bien el cambio de calificación por falta de pruebas. Durante el devenir del proceso, antes de esta situación del requerimiento y del planteo de oposición, la víctima, a los días de formular el primer testimonio, vuelve a sede judicial y refiere que quería dejar sin efecto la parte de lo que declaró respecto al abuso sexual, por cuanto su hija menor estaba sufriendo la detención del padre y dijo cosas que no debió decir. Esas fueron sus palabras textuales. Bueno, en ese momento se continuó con el proceso y se requirió la causa. Se dio trámite de oposición ante el juez de garantías, recuerdo que era la juez de garantías número 1, la doctora Pereira. En ese momento, con Granatín, obviamente ajustado a derecho, la doctora confirma lo que resolvió el Ministerio Público Fiscal. En ese momento, que fue antes de la reforma 3094, la defensa apela, va a la Cámara de Apelaciones, que hoy tengo el honor de integrar. En ese momento era distinta integración. Y la Cámara de Apelaciones entiende que anuló parcialmente la intimación que se había formulado respecto a los delitos de delitos contra la integridad sexual y entendió que no se contaba, y aquí me permito leer textualmente, no se contaba con una manifestación de voluntad expresa y concreta de la víctima para remover el obstáculo que prevé el artículo 72, y refirió que lo manifestado lo fue con ánimos de contextualizar la violencia de género en la que se encontraba inmersa la víctima, y no con la intención de remover el obstáculo previsto en el artículo 72, y nulificó esa parte de los hechos. En función de todo lo que vengo diciendo desde el inicio de mi alocución, quien les habla, presenté recurso de casación ante y fue ante el Superior Tribunal de Justicia, y aquí me permito tomar extractos, un pequeño extracto, y leerlos, porque el Superior Tribunal de Justicia entendió que aquí no se requería, obviamente, manifestaciones textuales y exactas de la víctima, sino que de las constancias surgían otro tipo de expresiones de voluntad de la víctima, como ser el sometimiento previo, solicitud de consentimiento, un examen psicológico, un examen corporal, de un examen ginecológico que fue sometida a la víctima, a la cual la víctima prestó su consentimiento, e incluso en ese momento de la investigación la víctima hasta me había pedido medidas de protección. Se le había entregado el dispositivo de botón antipánico y otras medidas más. ¿Qué es lo que dijo el Superior Tribunal de Justicia? Y esto es en concatenación a la necesidad de preservar el derecho a ser oída y el de darle entidad a su voz. Basta con que ese deseo pueda ser claramente inferido de sus manifestaciones, como también que igualmente esa voluntad debe inferirse si la víctima se muestra indignada por lo que acababa de experimentar, que es lo que sucedió en el caso, o cuando se prestan a colaborar activamente en la investigación, proporcionando datos, identificando a los presuntos culpables y sometiéndose a pedidos periciales sobre su cuerpo, dejando en claro que la víctima, al comparecerle a la Fiscalía, exteriorizó su deseo de accionar penalmente y removió el obstáculo. A su vez, agregó que si bien es cierto, la víctima, en la primer testimonial, refirió que dijo cosas que no debió decir, fíjense los términos que empleaba la víctima, no debí decir, al momento de denunciar no medí las consecuencias que podía ocasionarle a mi hija y yo quisiera retirar la denuncia de abuso. Refirió el superior. Al haberse abierto esta instancia, la misma resulta irretractable y su declaración no puede ser un obstáculo para la continuación del proceso. Sostener el argumento que lo expresaba por L en relación al abuso fue únicamente para contextualizar la violencia de género, que esos fueron los términos que se había empleado por los jueces, es el resultado de una mera subjetividad que no encuentra apoyo en lo acontecido en el trámite de la causa, que desde su primera declaración se evidencian diferentes actos tendientes a demostrar la voluntad de la víctima, que eso es lo más importante y uno de los extractos que tomó del fallo. Y después refirió, bueno es mencionar que resulta indispensable practicar una escucha activa a la víctima durante todo el proceso,
y de darle entidad a su voz, reconocer su autonomía personal, siendo adecuado indagar respecto a sus necesidades, con un abordaje que persiga una efectiva reparación, atendiendo al grado de vulnerabilidad que ella presenta, en razón de la edad, del género, preferencia, orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otras análogas, conforme lo establece la Ley 27372, la Ley de Derechos y Garantías de Víctimas. Entonces, lo importante que tenemos que tomar de ello, o de este fallo, y que resalto, obviamente, como bien lo mencioné, estos obstáculos que se presentan, esta dicotomía entre el derecho a la privacidad, esto de lo público y lo privado, naturalizar los conceptos que están en la sociedad y cómo se naturaliza en el seno de la familia, la importancia de la escucha activa, de darle entidad a esa voz y de lograr entenderla. Porque sabemos, y desde la experiencia, las víctimas muchas veces, no muchas veces logran denunciar. Cuando logran denunciar, les es difícil ratificar esa denuncia y obviamente estar sometida a proceso. De allí mi mirada hacia la víctima y mi preocupación de cómo abordamos nosotros como operadores judiciales el paso de la víctima en el proceso y cómo tratar de que ese paso en el proceso sea lo menos revictimizante posible. Porque sabemos que muchas veces el tiempo de la víctima no es el tiempo del proceso, más aún cuando hay una persona detenida en ese proceso. ¿Y cómo logramos conjugar ese tiempo de la víctima con la idea del derecho a la intimidad, con la idea del respeto a preservar su derecho a ser oída, con la idea de dar una tutela judicial efectiva, con la idea de dar una respuesta efectiva? Yo creo que debemos muchas veces reflexionar de la situación en cómo se encuentra la víctima en el momento en que formula la denuncia, en el momento que presta su testimonio, porque muchas veces, como digo, el tiempo de la víctima no es el tiempo de la justicia, no es el tiempo del proceso, y no debe, y bien sabemos que hubo unas reformas de gran avance respecto a los tiempos de la víctima al momento de formular la denuncia con este tipo de delitos de abuso sexual, pero también lo cierto es que esto debe de permanecer, o nuestra mirada debe permanecer a lo largo de todo el proceso. Por eso yo siempre al inicio de la locución dije, acá tenemos dos ejes que no debemos perder de vista, el tiempo y la revictimización, y cómo confluyen de manera inescindible y constantemente en el proceso, y eso no lo debemos de perder de vista, ¿sí? Porque debemos de, como bien dije, reflexionar si esa víctima que denuncia está en condiciones de afrontar el resto del proceso, ¿sí? Sobre todo porque esa víctima muchas veces no solo debe reconocer, sino reconocerse como víctima, debe de reconstruirse nuevamente, de construir conceptos que ella seguramente lo tiene internalizado, y muchas veces esa víctima que está sometida a proceso no se encuentra en esa situación porque muchas veces su capacidad subjetiva está limitada a vivir el día a día o inclusive a tratar de proteger a sus hijos. Por eso reitero la necesidad de tratar de, como operadores, darle las herramientas necesarias para que pueda afrontar el proceso. Imagínense aún hoy que tenemos procesos en este tipo de delitos que tienen que ser sometidos a juicio por jurado, o sea, el testimonio de la víctima, el principal testimonio, debe ser sostenido en un juicio donde es la principal herramienta de la acusación y principal herramienta para sostener una teoría del caso. Imagínense la situación en la que puede estar la víctima en ese momento del proceso. Si está con su capacidad subjetiva reconstruida para afrontar ese proceso. Yo particularmente tengo una opinión formada respecto al sometimiento de este tipo de delitos en juicio por jurado y lo que fue la introducción de esos tipos de delitos para juzgarse en este procedimiento, pero bueno, no es materia de otro costal, no me quiero ir por las ramas, pero lo importante es destacar que aquí que la norma tampoco puede ser un fin en sí mismo. Debe estar a disposición y en función de las personas que integran el proceso. De allí la necesidad de dar todas las herramientas necesarias para no solo
evitar o ya poner coto al daño que ocasionó el delito, que es la victimización primaria, sino también evitar que ese daño se acreciente con el paso de la víctima en el proceso, que es la criminalización secundaria, y la necesidad de que en todas esas fases del proceso demos la mayor protección posible a la integridad física y psíquica, sobre todo de la víctima, que es lo que muchas veces estamos un poco flojos, porque mi experiencia me ha demostrado que muchas veces las víctimas no logran sostener sus palabras en un juicio, y hay que preguntarse por qué no logran sostener si esa capacidad subjetiva de la víctima está en condiciones de afrontarlo. Creo que es lo que sucedió en ese proceso. Ya finalizando, quiero comentarles que, bueno, ese proceso se llegó a juicio, se obtuvo una condena, y fíjense lo llamativo: cuando la jueza me llama, yo yo no fui la que intervine en el juicio, pero la jueza me llama y me dijo qué buena labor, por el hecho de que personalmente también se entrevistó con la víctima, y la víctima en ese momento seguía ante una situación de vulnerabilidad, contando que estaba muy presionada por la familia del imputado, contando que estaba siendo amenazada, y bueno, y un montón de detalles, pero fíjense lo vulnerable de esta víctima, y que tal vez con este compromiso que tenemos, cada uno en nuestra pequeña función, logramos dar una respuesta a una víctima. Así que bueno, no me quiero extender mucho, solamente estas ideas quería traerle de ese fallo, y bueno, invitarlos a que lo lean, y permitime, Celina, de agradecer la presencia de una compañera, amiga, y gran fiscal como la doctora Noelia Encina, fiscal número 11 de violencia de género, que es sumamente comprometida en su labor, como todos los que estamos aquí presentes, y los demás integrantes del Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, quería destacar su presencia porque, bueno, además de ser colega, es amiga. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Meiriño. Daniela, que también compartimos la experiencia de haber ingresado en el Poder Judicial al mismo tiempo y hemos hecho un caminito estos años. Gracias a las fiscales y autoridades, es muy importante, muy valioso que estén jueces, juezas, fiscales en estas capacitaciones, porque habla de la humildad que nos exige la comunidad para seguir capacitándonos siempre, para no perder de vista que seguimos en la necesidad de seguir perfeccionando estas cuestiones. Te agradezco mucho porque aparte también les compartimos que yo era prosecretaria en ese momento cuando se dictó este fallo, y nos tocó muy de cerca, nos interpeló muchísimo, y también de otro chivo institucional porque soy en el mismo mes de noviembre, en este mes, vamos a tener una actividad sobre el lenguaje claro, otra actividad sobre el lenguaje claro que está organizando el Superior Tribunal. También es importante que tengamos presente esa cuestión, porque tiene todo que ver con esto que estaba comentando Daniela, de cuando el lenguaje nos separa, aún sin otro tipo de diferencias culturales, o aún inclusive sin otras cuestiones de interseccionalidad. El lenguaje sí es un tema central en la comunicación con las personas que acceden a justicia, justamente por esto, porque tenemos que reconocer los contextos en los que se encuentran las partes cuando están frente a la justicia, y la violencia en sí misma que supone para ellas, además de lo que vienen sufriendo, tener que ponerse voluntariamente ante todo el proceso judicial, que no es un paseo por el parque, como suelen decir. Así que este fallo, que tiene sus años el hecho, y tiene ya desde el 2021 la resolución del superior, realmente fue muy importante en ese sentido. Fue decirnos que tenemos que tener en cuenta, escuchar no solamente las palabras que sean fieles a lo que dice la ley, sino escuchar a las personas en su condición de personas humanas. Bien, para continuar, quiero aclarar a los presentes, a las presentes, que como todas las capacitaciones del Centro de Estudios Virtuales, el centro comparte sobre el final el link para que se certifiquen su asistencia. Como en cualquier clase, se comparte al final, porque es una cuestión de respeto por los tiempos y el compromiso de las personas que están aquí. También contarles que le vamos a pasar a los correos de todos los que se inscriban y que se acrediten hoy el material que se comparte hoy, o sea, ya son los fallos anonimizados, los links para las bases de jurisprudencia, la matriz para juzgar con perspectiva de género
que trabajamos con Jufejus, así que eso lo van a tener en sus correos electrónicos. Bien, recordarles que había puesto en el flyer, en la presentación, una fotito, un dibujito de las hermanas Mirabal, de las llamadas mariposas Mirabal, que son las hermanas de República Dominicana, me confundo con Santo Domingo, República Dominicana, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en una situación sumamente terrorífica, la forma en que fueron asesinadas, pero además en un contexto no solamente de violencias contra la mujer, sino de violencia política. Estas mujeres, lo que ahora tenemos tipificado en la ley de 26485, o mejor dicho, bueno, mencionado y establecido en la ley como violencia política, es lo que vivieron estas mujeres en ese momento, porque por su militancia política y por su relación con varones que formaban parte de una resistencia política al en ese momento dictador de ese país, fueron, después de haber sido amenazadas y perseguidas muchísimo tiempo, finalmente asesinadas de una manera horrible, y de allí que la ONU estableció el 25 de noviembre como día de recordación y de conmemoración de la lucha y de reiterarnos el compromiso en la lucha contra las violencias. Y nos da pie a presentar a la segunda expositora, que va a ser la doctora Selva Puchot, porque el caso de ella, en el fuero de Paz y Faltas, trata sobre la violencia política contra las mujeres, y justamente mujeres que ejercen política, que son funcionarias públicas en nuestro país, que gracias a Dios y a la Virgen, diría mi abuela, todavía sostiene y va a cumplir 40 años de democracia. Así que esperamos que también podamos aprender mucho de lo que nos va a relatar de su experiencia la doctora Puchot. Le damos la palabra. Buenas tardes. Primero, muchas gracias al Centro de Género. Especialmente voy a darle un agradecimiento especial a Luciana, porque siempre tiene mucha predisposición. Yo tengo mucha violencia de distinta índole en mi juzgado de Paz y Falta, y siempre ella está predispuesta a una mano para que yo pueda acentuar y trabajar en eso. También a las chicas del Centro de Estudios Judiciales y bueno, buenas tardes a todos los participantes. Yo solo inicio diciéndole que nuestro fuero de Falta y Paz dictamina medidas cautelares de distintas índoles, tanto en el fuero de paz a través de la ley orgánica y a través del fuero contravencional también dicta medidas cautelares. En este caso específico, nosotros tenemos una figura en el fuero contravencional que nos habla del hostigamiento digital. Y para explicar el caso, lo va a hacer la doctora María José Bonfanti, la iniciación del caso y a la que se refiere, que es la secretaria del juzgado. Hola, muy buenas tardes a todos, bueno, y todos los presentes. Como lo comentaba la doctora, digamos, este es un caso puntual que se nos plantea ahora y por poder utilizarlo como muestra, digamos, de uno de los tantos que se tratan en el juzgado, digamos. Como todo expediente contravencional, o bueno, la mayoría de los expedientes contravencionales en este caso inicia con el ingreso de una denuncia, en este caso efectuado por una persona, una mujer, digamos, que ejerce puntualmente una función pública, y ella radicó la denuncia directamente ante la policía de cibercrimen, digamos, de ciberdelitos. Y atento a la modificación que ha tenido el Código Contravencional con la incorporación del artículo 139 ter, 139 cuarter, que determina la competencia contravencional en estos casos de hostigamiento digital, da lugar a que, bueno, nosotros seamos competentes y en ese caso nos remiten a nosotros esa denuncia. Como la primera medida, digamos, que se toma en casi la mayoría de los expedientes, es escuchar a la denunciante, en este caso a la víctima, ¿no es cierto? Entonces, en primer medida, es eso lo que se dispone. Solamente que en este caso en particular tuvimos o contamos con un gran aporte, digamos, que
entendemos que ojalá podamos contar con este aporte en la mayoría de los casos que se nos presenten, que hemos notado, digamos, o venimos notando que últimamente ha venido en crecimiento estos delitos, estas contravenciones, digamos, que nos están llegando a nosotros, porque bueno, es claro, atento a la masividad de los medios tecnológicos, digamos, utilizados hoy en la vida cotidiana, para todo tipo de personas, digamos. Bueno, en síntesis nos llega esta denuncia en forma conjunta con ya un informe técnico evaluado o realizado por el servicio de la Policía de Ciberdelito, por lo cual en ese caso, digamos, vuelvo a repetir, contábamos con una herramienta muy importante porque nos daba bastante datos precisos, digamos, acerca de la denuncia realizada por esta mujer. Entonces, con eso que contó la juez, digamos, esta especialidad, en este caso específico, la juez directamente ya dispuso como medida preventiva, como medida de resguardo de la víctima, y sobre todo a los fines de pacificar, como explicaba antes la doctora Daniela Meriño, ¿no es cierto? O sea, la idea de aplicar en las resoluciones o en las disposiciones judiciales la mayor resolución de conflictos en el transcurso del trámite, porque no es que con esto terminábamos el trámite, simplemente al inicio del trámite la juez dispuso, a su vez de la citación para escucha de la víctima, una medida preventiva en la cual dispuso el cese de todo acto realizado, por este caso, en la denuncia, que lo va a explicar después la juez, digamos, cuando explica un poco los fundamentos, más que nada del trámite, ¿no? Pero en esa medida, ya que dispuso, digamos, con esa primer proveído, nosotros después hemos obtenido muy buenos resultados en este expediente, por lo cual por ahí me resultó importante rescatar, digamos, esa actuación judicial en la urgencia, en lo rápido y en lo expeditivo que debemos ser, por lo que también antes ya relató Daniela, no siempre los tiempos de la víctima son los que nosotros desde la justicia podemos brindarle, pero entiendo que todos desde nuestro lugar tratamos de hacerlo que sea lo más corto posible. O sea, luego de esa citación, digamos, a la parte actora o a la parte denunciante, se produce la escucha de la persona, de la denunciante, por parte de la juez, digamos. No sé si se corre la filmina, perdón, me está avisando la juez Celina. Con la escucha de la víctima, digamos, por parte de la juez, y bueno, hay una ratificación de ella de la denuncia, también es escuchado el denunciado, digamos, por supuesto en el ejercicio del pleno de su defensa, y contando con las pruebas que se tenían en el expediente, digamos, puntualmente con este informe técnico que quiero resaltar la importancia en estos casos que como juez, digamos, o como juzgado en todo caso necesitamos o se necesita de ese informe técnico que lamentablemente, por supuesto, nosotros no tenemos esos conocimientos, digamos, y bueno, entonces eso han aportado algo valioso para este trámite en el cual sí ya se pudo disponer y se especificó la persona que estaría realizando, digamos, los actos que han sido denunciados en primera instancia, digamos. Y luego, después de esto, digamos, la juez ya está en condiciones de dictar el fallo, digamos. Paso ahora la palabra otra vez. Bueno, sí, bueno, además quería aclararle, decirle que gracias por compartir el panel con Daniela, Fanny, Marta, genias, porque me olvidé decirles. Bueno, chicas, bueno, y el tema viene así. Una vez que nosotros nosotros tenemos un procedimiento especial, pero no deja de ser lo nuestro un delito pequeño. O sea, nosotros lo consideramos un delito pequeño y tenemos todas las garantías y los derechos que hay en el proceso penal. Es más, tenemos aplicación supletorio, todo lo que sea código penal y código procesal penal. Nosotros teniendo esto, lo que le decía a ella y donde surgía de la denuncia que estaba ella haciendo constantemente y persistentemente y reiteradamente desde el 2020, estaba haciendo
hostigada y molestada vía Face por una persona. Nosotros ya de entrada se pudo identificar el Face de esta persona y también su número de teléfono, el WhatsApp que tenía. Y él la hostigaba en las dos maneras, en sus estados y en las publicaciones. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como primera medida, pese a que nosotros el 139 no me dice a mí consigne una medida cautelar, yo le abro el acta contravencional, que es como notificarle el artículo al presunto imputado, y ya le pongo que cese en todo acto a través de las redes y por todas las redes y por todo tipo de comunicación. Continúa el trámite, viene la funcionaria, ratifica, y en eso yo le pregunto, en caso de sanción, ¿qué podría, si ella estaba dispuesta a aceptar una disculpa? ¿Por qué voy a esto? Porque como dijo Daniela, ¿qué busco yo? Yo tengo sanción de arresto, que sabemos la última ratio del derecho penal, pero ¿qué busco yo? Pacificar conductas, a ver que las dos partes estén, más allá que había una culpabilidad y una atribución en el nexo casual existía, y existía de que este señor hostigaba y maltrataba vía Facebook y vía WhatsApp a la funcionaria. Entonces yo la pregunto a ella si está dispuesta a recibir una disculpa. Cuando se lo cita a declarar de imputado a él, se le pregunta si está dispuesto a esto. Obviamente, él hace su defensa, nosotros también puede presentarse con abogado, puede hacerlo solo, igualito que nuestro derecho penal. Y él acepta y dice que sí, que está dispuesto a realizar una disculpa pública. ¿Y qué mejor para nosotros? Si es eso lo que buscamos, la solución. Entonces, se efectúa el fallo, obviamente basándonos en la ley 26.545, el artículo 6 de la violencia política. ¿Podemos seguir pasando la filmina? Ahí están los fundamentos. Primero, como le decía hoy, el 139 ter me dice, este es el artículo que se aplicó de nuestro Código de Falta Provincial, que dice, será sancionado con arresto de 60 días o multa equivalente en efectivo el que por medio de acciones insistentes y reiteradas intimide u hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio de comunicación o transmisión de datos, cuando el hostigamiento genera una grave alteración a la vida cotidiana del adulto. Y se agrava cuando, en este caso, una cuestión de género, ¿sí? Se comprueba tanto la insistencia, lo reiterado, que le perjudica a esta señora en sus funciones. ¿Por qué? Porque se mezcla su vida íntima con su función pública y aparte tiene el derecho de ejercer su función a la que fue electa. Y entonces, ¿por qué va a estar ella psicológicamente mal por este tema? Porque él le hace esto. Entonces, nosotros entendemos por violencia de género, está en el fallo, yo solo voy a reducir, dice, como aquella que afecta la dignidad digital de las mujeres, en cuanto lesiona alguno o varios de sus bienes y o derechos digitales, en particular la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad, la inclusión digital o cualquier otro aspecto de su acceso y desenvolvimiento en el ámbito de su vida, a través de los medios de comunicación, por cualquier dispositivo. Y bueno, y esto le estaba generando mucha perturbación a esta señora. Y eso me lo dijo a mí
ella en la ratificación de denuncia, porque le tomé yo en forma privada y me lo dijo así. Bueno, entonces aplicamos nuestro código, como ven, chiquito, pero tenemos ahí, y la ley 26485, el inciso 6, que habla de violencia pública y política, que era este caso especial. Con estos fundamentos, llegando a que se comprobó la culpabilidad, nosotros sancionamos a la persona con 60 días de red, pero lo sustituimos por el pedido de disculpa pública, que acá le va a explicar nuevamente cómo se terminó y se cumplió esa parte la doctora. Bueno, y ese cumplimiento se pudo dar, ahora justamente Celina cuando arrancábamos comentaba, digamos que antes de este curso tuvimos nosotros la participación en el encuentro anual que tenemos de justicia de paz, y el doctor de la MEA, juez de paz del juzgado del Guiraldes, manifestaba la importancia de que es que todo el juzgado se encuentre comprometido con esta visión que se tenga que tener de cómo se va a trabajar en el juzgado. ¿Cómo les digo que se aplicó en nuestro caso esto, que todo el juzgado participó? Porque realmente es todo el equipo el que participa, porque en este caso la juez dispuso, digamos, en su resolución que ese pedido de disculpas se tenía que hacer por esos mismos medios que se había perpetuado la falta o contravención, es decir, a través de la publicación de la disculpa en el Facebook y también en el estado de WhatsApp, para lo cual claramente la que le habla como parte también de otros integrantes del Poder Judicial, del juzgado, no contamos con muchas habilidades tecnológicas y para ello contamos con la ayuda desde la chica de mesa de entrada a todos los integrantes del juzgado para que participen en que este señor fue condenado a que por 3 días consecutivos haga esas publicaciones respectivas, para lo cual se debió constituir en el juzgado y se labró las actas respectivas tanto de la publicación o de la constatación de la publicación en el Facebook como también en el estado de WhatsApp, para lo cual utilizamos los dispositivos que tenemos. En este caso, nosotros tenemos un simple celular que pertenece a nuestro juzgado y ahí se tuvo que apuntar como contacto al señor. Entonces, de ahí en más, nosotras o yo como secretaria podía tener acceso a su estado y certificar que del día tal la persona se hizo presente y se constató en el estado respectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia resolución número tanto. Por eso, simplemente por ahí como anécdota queda, digamos, esta cuestión importante, digamos, para después de tener un fallo y resolver el fallo en toda la cuestión jurídica, como lo planteó la juez, digamos, es lo que después también llama mucho la atención y en este caso, por eso nos tocó a todo el juzgado, digamos, porque es algo que después se pudo ver y plasmar que realmente pudo ser efectivamente cumplido. Entonces podemos llegar a decir que es un caso en el cual como juzgado se puede ver eso, digamos, todo el trabajo elaborado con un final realmente corroborado por el juzgado y bueno, y que las partes hayan podido de alguna manera conciliar el conflicto que los había llevado al pedido de la intervención de la justicia. Y bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, creo que está todo concisamente lo que queríamos decirle, pero sí, vuelvo a reiterar, nosotros como primer eslabón de la justicia tenemos muchísimos casos y es un combo, hay de todo. Y gracias nuevamente por hacerme participar y para que se vea cómo se trabaja en el juzgado de Fontana. Muchas gracias. Muchas Yo gracias. personalmente quiero agradecer nomás a la doctora Puchot, bueno, la invitación a poder participar y bueno, me siento muy contenta de poder haber empezado a participar y espero continuar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Yo voy a volver a resaltar que fíjense que cuando empezamos, no sé, con mi ayuda a memoria acá, no sé si lo dije, pero se utilizó la expresión, el objetivo de la capacitación es resaltar el trabajo de las magistradas y de los equipos de los juzgados. Y no es casual que hayamos incorporado
y les agradezco mucho que hayan hecho esta participación colaborativa, porque habla de esto, de que detrás de cada jueza, de cada juez, hay un equipo que, y como decía alguien recién en el chat, que se me fue para arriba, con los pocos recursos que tienen, hace magia, realmente. En el conversatorio del año pasado también, una de los fallos que se comentaron, lo comentaron así de forma compartida la jueza y la secretaria, y lo destaco por eso, porque habla del valor humano de los equipos que están trabajando permanentemente junto a las juezas y jueces. Y esto que venimos luchando sistemáticamente de incorporar la perspectiva en en todas las personas que integran el Poder Judicial. Decíamos entonces, gracias nuevamente, doctoras, que la aplicación transversal de la perspectiva de género en las políticas y prácticas de los estados se verifica en lo que Alda Facio llama el fenómeno legal, una frasecita para hablar de todo lo que es lo legal. En todo el fenómeno legal verificamos progresivamente, quizás no tan rápido ni tan perfectamente como soñáramos, pero se va avanzando, la incorporación de la perspectiva de género. Pero una de las formas de visibilizarlo es a través de los fallos que incorporan la perspectiva. Y destaco entonces que esta actividad tiene ese objetivo, hacer práctico eso que se declama todo el tiempo, incorporar un proceso de avance hacia la igualdad sustantiva y formal, pero sobre todo sustantiva, en nuestro sistema interamericano de derechos humanos. Y en este proceso de dictado de fallos entra esa famosa sindéresis, palabra que me gusta tanto, esas aptitudes, funciones de las personas que trabajan en la justicia, que tienen que tomar una decisión y que tienen que aplicar creatividad, que es lo que estamos escuchando. Un cierto grado de creatividad en el marco de la ley y en el marco de los principios constitucionales para justamente llegar a soluciones que sean realmente reparadoras para cada caso concreto. Aquí el caso de faltas, por ejemplo, tuvo elementos de justicia restaurativa muy claros, en el que no se llega a una solución que quizás con otros crímenes o delitos o situaciones mucho más violentas es más difícil, pero también siempre está ese elemento de pacificación, como decían anteriormente. Así que, pero el Poder Judicial ejerciendo su poder de pacificador social desde la autoridad judicial, de decirle a este señor, ok, no vas a ir preso por esto, pero sí poner un orden en la comunidad. Y me parece que eso es muy valioso. Así que bueno, en ese marco de la creatividad y de las aptitudes y de los desafíos de nuestra justicia, damos paso al tercer caso que queremos compartir con ustedes, que lo expondrá la doctora Marta Aucar. Ella es jueza civil y comercial 19 de la primera circunscripción. En este caso del fuero civil traemos un caso que tiene que ver con un proceso en el cual un varón previamente denunciado por violencia de género pretende posteriormente interpone una demanda de daños y perjuicios por haber sido denunciado por violencia de género. Así que le doy la palabra, doctora, para que pueda relatarnos esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios, al Centro Judicial de Estudios, al Centro Judicial de Género, y por participar en este segundo conversatorio sobre fallo judicial del Chaco con perspectiva de género. Como decía Luciana recién, en este caso es un caso que se tramitó por un reclamo de daños y perjuicios y daño moral iniciado por una persona contra una mujer, contra otra persona, que ya les voy a comentar, y además contra los medios periodísticos, o sea que hay distintas partes y distintas cuestiones para analizar dentro de este mismo fallo. Lo que nosotros advertimos cuando trabajamos sobre este fallo es que nos encontrábamos con derechos en pugna. ¿Por qué? Porque quien iniciaba la demanda estaba diciendo que estaba afectado su honor, su reputación personal, con un consecuente daño por el que reclamaba. Pero por el otro lado nos encontrábamos con el derecho de una mujer que se consideraba víctima de violencia, por lo que radica la denuncia ante autoridades competentes a fin de ser oída y solicitar medidas de protección para el resguardo de su integridad psicofísica. Por otro lado, también nos encontramos con derechos en pugna entre el derecho de libertad de expresión, estoy hablando de los medios,
sin ir a cuestiones de análisis concreto y que son de temas de interés público. Y por el otro lado, la protección de la honra del reclamante. Este es un caso que se inicia por un señor contra una expareja, también contra otra persona que también formuló una denuncia contra él, y además contra los medios de comunicación, ya sea diarios escritos, la televisión pública, diarios digitales, comunicaciones a través de redes sociales. Y en relación a la mujer, porque le había hecho una denuncia a esta persona diciendo que la maltrataba, que ejercía violencia sobre ella, que le pegaba, que le instaba a sometía a realizar actos de prostitución, y etc. Consecuencia de esa denuncia, ¿qué pasó? Inician al demandante de este juicio civil, le inician actuaciones administrativas, actuaciones penales, porque a su vez era un funcionario público. En razón de esas actuaciones administrativas, tiene sanciones, lo arrestan, lo dejan suspendido en su trabajo, le aplican sanciones administrativas y además a través del trámite penal que fue originado por la denuncia de su expareja, también fue arrestado. Resulta que de esa denuncia, él dice que fue sobreseído y que por haber sido sobreseído no estaba demostrado lo que ella había denunciado y que le había generado todos estos inconvenientes porque lo habían expuesto a través de los medios, como les decía, radiales, televisivos, digitales. Entonces, reclama para que se le pague por los daños que él considera que le habían producido. Cuando se presenta su expareja, dice, no fue sobreseído, los daños en realidad me los ocasionó a mí, porque me encerraba, me instaba a ejercer la prostitución, me daba golpes en la cabeza y otras cuestiones que hicieron que cuando empezamos a analizar, ¿no es cierto?, el reclamo, nos encontramos con varias situaciones. Una, que no había sido sobreseído. En realidad, se había iniciado causas penales por la denuncia de esta expareja, pero no terminaron con un sobreseimiento. Se había ordenado su archivo por considerar en ese momento que no tenían pruebas para continuarlo. Por el otro lado, también le inicia la demanda a otra persona que también lo había denunciado, que integraba una organización social a quien recurrió esta mujer, porque dentro de esta organización social también había un ámbito de protección o de acercamiento con mujeres que tenían este tipo de problemas. Entonces, él, ante el pedido de esta mujer, también le hizo una denuncia que fue ratificada por la mujer. Cuando entramos, ¿me escuchan? Cuando Sí, doctora. Se escucha bien, Sí, doctora. perfecto. Bueno, cuando entramos a ver los elementos que teníamos en el expediente para ver si procedía o no lo que este señor estaba pretendiendo, nos encontramos con una serie de elementos, entre ellos testimoniales, que avalaban los dichos de la mujer. También nos demostraba con esos elementos que teníamos que darle una mirada distinta al tratamiento en este caso y hacerlo a través de una perspectiva de género y en los términos de lo que la misma ley 26.845 lo está disponiendo. No es fácil en estos casos, como decían recién, poder demostrar, porque a veces o la misma víctima lo
lo niega o, no, o la gente no se inmiscuye, etc. Pero para ser analizado con perspectiva de género, hay que tener también una mirada, un principio de amplitud probatoria, teniendo en cuenta circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. En este caso, fue testigo un amigo de la mujer, fue testigo también su padre, y también coincidían en las manifestaciones de lo que decía esta mujer. Distinto fue el caso de los medios de comunicación, porque cuando también demandan los medios de comunicación, sostenía esta persona que inicia la demanda que lo habían expuesto públicamente con su nombre, con su número de documento, con fotos. Cuando entramos a analizar los elementos que se habían acompañado, advertimos de que los medios habían tenido los cuidados que la misma Corte, en los casos que conocemos, como el Campillay o el caso Costa, habían actuado bajo los parámetros o los estándares que la Corte ya lo había establecido. En realidad, cuando se tomaron fotos o se hicieron filmaciones, fue en ocasión de manifestaciones de grupos, justamente porque era un momento que también había habido un femicidio. Y dentro de ese grupo estaban los padres de esta mujer, con una foto de ella, pero sí que se exhiba totalmente lo que indicara quién era la persona que estaba haciendo abuso de ella y todos estos actos que le estaba diciendo. Con esos elementos y considerando, ¿no es cierto?, que el relato que había efectuado la mujer en relación a las denuncias, que es donde alegó ser víctima de violencia física por parte del mismo, que ocurría en la habitación del departamento de este, que la golpeaba en la cabeza para no dejar marcas y que no le contaba a nadie porque tenía miedo y era amenazada de muerte por el demandante de este juicio, a lo que también refirió a la existencia de redes sociales hechas a través de Facebook, donde su expareja le creaba sin conocimiento ni consentimiento, promocionándola en el ejercicio de la prostitución. Todos elementos que nos indicaban que estaba siendo objeto de una violencia de género y no como él lo planteaba cuando inició su demanda. Advertimos con eso que la mujer había actuado en ejercicio de sus derechos dentro del ámbito legal. Esto hizo que nosotros rechazáramos, por lo cual rechazáramos la demanda del que buscaba esos daños, el reconocimiento de sus daños y perjuicios. También en el caso de los medios de comunicación, porque como les decía, cumplieron con todos los estándares que existe o que estableció ya la Corte. Siempre ante el derecho de libertad de expresión están los cuidados que deben existir, dice la Corte, para que se manifieste, ya sea en modo potencial, que se resguarde la identidad de a quienes se hace referencia, utilizar ese tiempo, como les digo, en forma potencial y reservar la identidad de las personas implicadas. Este caso nos dio una serie de elementos para analizar, pero también mostró que tenía que hacerlo dentro del ámbito de lo que es la perspectiva de género. Es un fallo que se dictó el año pasado, y este año la Cámara Civil, Sala Cuarta, lo ratificó. Es decir, que ya se encuentra firme y consentido. Bueno, la verdad que fue un caso para nosotros distinto, ¿no es cierto?, que tuvimos que analizarlo desde otra mirada,
se nos presentó el caso de lo previsto por la ley 26.845 y consideramos que no debíamos desmerecer las denuncias realizadas por la mujer, atendiendo también que no se había resuelto en sede penal sobre su procedencia o no, y encontrándonos en esa instancia con dos posturas controvertidas sobre los hechos que pudieron o no haber ocurrido. Ante las particularidades del caso se entendió que procedía a hacer un análisis con perspectiva de género, encuadrándolo en el marco de las leyes de protección contra la violencia de género, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Lo que les vuelvo a decir, esta sentencia terminó con un fallo rechazando la demanda. No tengo otra cosa que comentarles, me parece que les di todos los elementos que se pueden presentar en estos casos. No son muy comunes dentro de nuestro ámbito, pero lo pudimos ver con esa mirada que estaban comentando recién quienes me precedieron. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Muy bien, muy interesante, muy complejo, así que lo vamos a poder compartir por correo a este fallo y a los demás para quienes quieran profundizar. Muchas gracias nuevamente. Ahora, para ir avanzando en el tiempo y dando ya la última exposición, dando paso a la última exposición de la tarde, vamos a escuchar a la doctora Fanny Mateo. Volvemos al fuero penal. Ella es jueza de Cámara Segunda en lo criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, y ella nos expondrá sobre un caso en el que existieron elementos de violencia sexual, cuestiones de víctimas, niñas, niños y adolescentes, también algunas cuestiones vinculadas a la retractación de víctimas en abusos sexuales y la relevancia de elementos, como decía la doctora Aucar, probatorios para este criterio de amplitud probatoria, como son las circunstancias especiales de la víctima, el testimonio y los informes interdisciplinarios. Así que ahora le damos paso a nuestra cuarta expositora, agradeciéndole nuevamente a todas por participar y le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, es muy grato compartir este espacio con ustedes, realmente muy enriquecedor todo lo que se ha dicho acá. Gracias Luciana, gracias Milagro por invitarme y también un especial gracias al Centro Estudio con nuestra querida Celina que siempre nos da todo su apoyo. Este es un caso que tiene una mirada muy especial. No sé si se me está escuchando bien, por favor, si me pueden... Sí, Fanny, perfecto. Perfecto. Sí, doctora. Bien, les decía que es un caso muy especial, con una mirada especialísima, y siempre tomando el testimonio de la víctima, como se decía, con toda la entidad que ya se le viene dando, la importancia, y que está destacado en numerosos fallos de nuestro Superior Tribunal de Justicia y la doctrina en general y fallos de otros tribunales autorizados. Las particularidades del caso, para ir entrando ya en el hecho en sí. Se trata de una niña con retraso madurativo, una niña de 15 años, que ya había sido abusada anteriormente y que producto de eso tenía una niña, una hijita de corta edad. Ella voluntariamente acepta en un encuentro que tiene circunstancial con 3 personas, 3 masculinos, donde lo conocía a uno de ellos y la invitan a compartir un asado, a tomar algo, y ella acepta, van a la casa de una de estas personas y ya en la casa se desarrolla toda la situación.
El hecho ocurre en una habitación. Los tres muchachos, el dueño de casa, en un momento dado, los despide a los otros dos amigos y le dice a ella que se quede, que él después la va a llevar. En realidad, lo que yo extraigo de aquí puntualmente es cómo tenemos que analizar el testimonio de ella, porque de ahí surgen todas las circunstancias estas muy particulares para poder llegar a la conclusión final, que es la sentencia de condena. El delito es abuso sexual con acceso carnal, ella es accedida vía vaginal, y ella en su declaración expresa concretamente, eso surge de la cámara Gesell, que quiero destacar la importancia de poder escuchar la cámara Gesell. Nosotros en la cámara contamos con el dispositivo y no siempre es bueno, no, creo que no siempre, sino no debemos atenernos a una transcripción, que por lo general a veces la hacen los fiscales en su requerimiento de elevación a juicio. Tenemos que escucharla, tenemos que ingresar al dispositivo, escuchar y ver sus gestos y analizar sus expresiones, más allá del informe que después lo expide la psicóloga que la entrevista. Aquí la importancia del testimonio que está sostenido todo el tiempo por los informes del equipo interdisciplinario, que también quiero destacar y que nuestro Superior Tribunal de Justicia ya se ha expedido al respecto de cómo debemos analizar estos casos fundados en esos informes, como también la perspectiva de género que deben tener las personas que están dentro del equipo para analizar a la víctima y hacer un informe adecuado a su relato. Les decía que el hecho ocurre en la habitación, porque una vez que la víctima, esta niña, acepta quedarse en la creencia de que luego la iban a acercar a su casa, la persona, el dueño de casa, cierra con llave la habitación y la obliga a quedarse allá adentro, diciéndole que debían tener un sexo, hacer el amor. Ella explica cómo fue, y concretamente a lo que quiero resaltar aquí es que ella le dice no, lo rechaza. A la pregunta que se le hace en su entrevista en Gesell, le dicen, ¿hubo forcejeos? Y ella dice no. ¿De qué valía? O sea, lo que yo interpreto de todo su testimonio es que, aparte de decir que sentía temor, ella estaba encerrada bajo llave en una situación donde se sentía con mucho temor, y porque además había visto ahí cercano a donde ellos estaban, en una mesa, un elemento que ella dice, creo que era una especie de un arma blanca, no sabía especificar, pero sintió ese miedo por todas las circunstancias que se daban en ese escenario. Yo pienso que cuando tenemos que analizar el testimonio, tenemos que atenernos no solo a lo que va diciendo, sino a todo el escenario donde ocurre el hecho, porque eso también nos va a dar las pautas de cómo se siente esa persona, la víctima. En este caso, muy especial, porque se trataba de una niña de 15 años de edad con un retraso madurativo. Ella concurría a una escuela especial y al momento de decir no, al momento de decir no quiero, yo consideré que el estado vulnerable en que ella se encontraba, teniendo en cuenta todo el escenario donde ocurre el hecho, era algo más que especial. Había analizo la vulnerabilidad desde esa óptica, que estaba en una vulnerabilidad no muy simple, sino agravada por esas circunstancias. Ella, en un momento de su relato, dice, yo fui ahí, pero no sabía qué hacer.
Las personas que la contactan y la invitan, luego de analizar todo el contexto del hecho y de la circunstancia de cómo suceden las cosas, pienso que con esa mirada de perspectiva de género debemos, y ahí viene lo que después voy a analizar un poquito más, que Luciana se había referido al inicio. Es una herramienta que nos permite tener esta visión. Ella, la víctima, estaba demasiado vulnerable, no solo por su condición personal, sino también por el lugar, la circunstancia, como les dije, estaba encerrada. Entonces yo, para analizar primero la materialidad de la existencia de hecho, siempre partiendo del testimonio de la víctima, primero analizo lo que es el consentimiento. Porque aquí la defensa planteó expresamente de que el acto fue consentido, y también me he referido puntualmente a que, si bien estamos hablando de violencia sexual, de un acto de abuso con penetración, por lo general se tiene la idea de que tiene que haber alguna lesión, tiene que haber un indicio en el cuerpo de la víctima. Y con respecto al consentimiento, también, ¿no es cierto?, alguna especie de resistencia. En este caso ella dio a entender, no, ella dijo simplemente no quiero, lo rechazó, ella dice yo lo rechacé, pero claro, no puso resistencia porque no estaba en condiciones de hacerlo, no estaba en condiciones de hacerlo. Ella lo expone muy concretamente en su declaración. Y ciertamente que el informe médico al que se atiene la defensa y que había que refutarlo, decía que tenía una defloración de larga data. Ciertamente, había sido ya abusada y era mamá. Entonces, lógico que iba a tener una defloración de larga data, o que no era reciente, como dijo el médico. Pero sabemos muy bien de que no necesariamente tiene que haber una lesión física para que haya un acto de abuso, de violencia, de violación, como se conoce comúnmente. Entonces, se analizó también y se descartó como prueba el informe médico porque no aportaba nada al respecto. Y con respecto a la resistencia que ella pudo ofrecer en ese momento, que también en el común de las interpretaciones es a dónde está la evidencia de que se resistió, ya sea en el cuerpo del agresor o también en el cuerpo de ella. Acá no había nada de eso, pero ella había dicho que no había. Era un no rotundo. Y por otro lado, la otra circunstancia que se da y que es compatible es el encierro, en el que ella no podía hacer nada, porque estaba bajo llave, el lugar a donde era sometida. Aboné estos fundamentos con algunos fallos del superior que son muy interesantes, son recientes de este año, el caso Encina, que les voy a dar el dato por si lo quieren apuntar, pero después Luciana lo puede también hacerle llegar. Es la resolución número 36 del 12 de abril del corriente año, donde el superior analiza, es decir, la sala penal, ¿no?, analiza las pericias, ¿sí?, el valor que tienen los informes del equipo interdisciplinario y cómo debemos analizarlo a la hora de fundar este tipo de sentencias. Y también habla, en este caso, la sala, la obligación de valorar con perspectiva de género todas estas pruebas, y también se refiere expresamente a lo que es la existencia de lesiones en el caso de la violencia física en un abuso sexual.
Y por otro lado, también aboné la sentencia en el caso Montenegro, que también es la resolución 39 del 27 de abril también de este año, donde una vez más el superior, con distintas integraciones, como lo viene haciendo hace muchos años, sostiene que la declaración de la víctima, el testimonio de la víctima, es base legítima para dictar una condena. Son numerosos los fallos donde el superior reitera, y es lo que venimos diciendo en este encuentro sobre la importancia que hay que darle al testimonio de la víctima, la escucha, como se habló anteriormente, y desde de qué óptica tenemos que tener en cuenta esa escucha, ¿sí? La declaración de la GESEL fue importante también para determinar la autoría, porque había una indicación concreta de quién era el autor. Y además, nuevamente, ese estado de vulnerabilidad tan especial por la edad y por la discapacidad que tenía esta persona, esta niña, al momento de aceptar ir a esa casa, al momento de aceptar y decir, bueno, vamos a compartir un encuentro, una comida, un trago. Inclusive ella dice, ellos se drogaban en ese momento y me invitaban. Y yo dije que no, que yo solamente quería tomar algo, pero no drogarme. Es decir, que sabía muy bien lo que quería y lo que no quería hacer en ese momento. Como también cuando llegó la situación puntual del abuso, cuando dijo no. Y cuando dijo, yo concurrí, pero no sabía que me iban a hacer eso. Fue categórica. En este caso también se analizó la retractación. Una retractación bastante particular porque no viene directamente de la escucha de la víctima, sino que en sala comparece su madre. Ella, cuando declara a la niña, dice, yo corrí a contarle a una amiga. De los informes del equipo surge la situación en la que ella estaba inmersa dentro de su seno familiar, que no había buenas relaciones con su mamá, que estaba viviendo en la casa de una amiga, pero igualmente la amiga le sugiere y le dice, vamos a hacer la denuncia. Ella le decía que no, tenía miedo. Esto es importante para lo que voy a destacar después, ¿no es cierto? Porque ella no quería denunciar, tenía miedo. Él le dijo, si vos me denunciás, yo voy a decir que vos viniste. Es decir, le traslada la culpa, como sucede en muchos de estos casos, más allá de que muchas veces las víctimas se sienten de alguna manera culpables, pero porque el agresor las hace sentir culpables de por qué le ha sucedido eso. Igualmente, concurren a la casa, van a verla a su mamá, la amiga la acompaña, la madre hace la denuncia y cuando declara en sala dice, yo le creí a mi hija y por eso hice la denuncia. Luego, en el transcurso de la investigación, que se ignoraba lo que había ocurrido, pero después se lo pone en conocimiento en el debate, la madre dice, hace unos días mi hija me dijo que no fue así, que ella era la novia de él y de que no fue así, pero yo ya no podía levantar la denuncia. Eso yo lo analizo como la retractación a través de la madre que se pone en conocimiento de que la niña decide volver atrás todo lo que había expuesto ya en su declaración. Y en mi análisis sobre la retractación, que bien sabemos que es uno de los eslabones del que es el ASI, y es la parte, digamos, la última escala, cuando la víctima se siente culpable, siente miedo y piensa en consecuencias, entonces empieza a decir, esto no pasó, no fue tan así. En este caso ella, según la madre, dijo, él me vio. Pero en realidad lo que tenemos que tomar en cuenta es que en una relación con esta persona. Entonces mi análisis es que si
realmente no había ocurrido eso, ¿hasta dónde podría ser tan astuta esta persona de tan corta edad y con una situación muy especial de su discapacidad? Podía engañar al equipo, a las psicólogas que la entrevistaron y que hicieron su informe, a donde destacaron todo el daño que se le había causado, pero más allá de eso, la veracidad de su testimonio. Entonces, para mí la declaración de su mamá fue eso, fue una retractación que vino a contar la madre y a la cual yo no le di ninguna entidad más allá de ese análisis, como también la declaración de la amiga, que vino a decir, no, no es así. Y bueno, no tuve en cuenta ese testimonio porque para mí no tenía ningún valor probatorio sobre todo lo que ya se venía analizando, porque en realidad lo único que hizo fue contar historias de la niña, de su amiga, y no hablar muy bien de ella. No sabemos las razones, pero eso fue lo que había declarado muy brevemente, y que en realidad ni siquiera hubo interés de parte de la fiscal y de la defensa de interrogarla mucho. Además, no había sido ella testigo de nada, simplemente de lo que su amiga le había contado inicialmente, lo que había sucedido esa noche. Entonces, eso es un caso, como yo les digo, especial de retractación, porque no lo hace directamente, sino que es su mamá que viene al debate a contar una situación que se da después que la causa ya había sido elevada a juicio. Y este mismo contexto de análisis, siempre teniendo en cuenta el testimonio de la víctima y los informes que surgen del equipo interdisciplinario, se tuvo en cuenta para la pena. Porque si bien, ¿no es cierto?, el delito tiene una escala penal en la cual nosotros aplicamos un sistema, no viene al caso desarrollarlo, pero hay un sistema composicional donde se parte de un punto medio para fijar una pena de acuerdo a todas las circunstancias del caso. Debemos analizar las circunstancias agravantes y atenuantes para poder hacer esa merituación de pena. Entonces, en esas circunstancias agravantes, que no tienen nada que ver con las agravantes de los delitos, en este caso del abuso sexual, sí, vuelvo a repetir, con las circunstancias particulares del caso, yo destaco el daño que se le causa a esta víctima porque tuvo consecuencias desde el punto de vista individual y también social, el daño que se le causa a una menor, una niña de 15 años y con un estado de discapacidad que la hacía vulnerable, mucho más que en otros casos a donde la mujer podría no tener ningún tipo de discapacidad y podría estar dentro de otras circunstancias no tan graves. Por eso es que se considera una escala penal un poquito más elevada. En esa mirada tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que es la interseccionalidad, como decíamos hoy, que es una herramienta que nos permite a nosotros analizar y entender la violencia de género en todas sus formas dentro de los grupos que hay. Y quiero destacar acá que toda esta perspectiva que hay que analizar y tener en cuenta, a mí me sirvió muchísimo aquella vez cuando ya hace varios años atrás tuvimos la oportunidad de participar cuando toda nuestra Poder Judicial se hizo eco de lo que era la Ley Micaela y los talleres que empezaron a realizarse. Ciertamente que en esos talleres nos ayudan a tener esa visión especial
que tal vez nunca se dio por tener esa mirada, pero una vez que tomamos contacto con todo ese ejercicio que significa el ver, nos permite a nosotros tener esa visualización sobre lo que es la violencia de género y cómo hay que tener en cuenta las distintas situaciones para analizarlas en un pie de igualdad según los grupos. Y digo y hago mención al taller Micaela porque hay un trabajo muy importante que hay que leer y analizar y llevarlo a la práctica en un ejercicio que quiero destacar, que es el trabajo del doctor Saba, donde habla de las desigualdades y que es la igualdad ante la ley. Es muy importante tener en cuenta qué debemos entender por la igualdad y en este caso especial de lo que fue esta víctima de abuso, igualdad ante la ley para ella no era la misma que la igualdad ante la ley de cualquier otra mujer, tal vez con la misma edad, pero que no se encontraba en una circunstancia tan particular como la que se encontraba, con una historia de vida que también está informada en los informes del equipo interdisciplinario, cuando nos dan a conocer toda la situación que ella venía viviendo, los problemas que tenía con su mamá, la existencia de un abuso anterior, que, bueno, no sabemos en qué quedó, pero sí había sido denunciado, ser mamá, tener una niña. Y más allá de eso, lo que se puede visualizar de los informes es la desprotección que ella tuvo de parte de su mamá. Por eso le permitía, se dio la situación de que era una persona menor, niña, con toda esa historia de vida que no estaba siendo contenida por su grupo familiar y que sí, de alguna manera, la amparó su amiga al momento de ocurrido este hecho, que fue la que le dio, digamos, la fuerza en ese momento de decirle, esto tenés que denunciarlo, más allá del miedo que ella tenía, y que en realidad ella dice, mi mamá denunció porque si era por mí yo no lo hacía. Claro, estaba inmersa en toda esa coacción y el miedo que le había infundido su agresor. Eso es lo que yo quería destacar de este caso, de la mirada especialísima que había que tener por las condiciones en que ella se encontraba y siempre, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta hacer ese análisis desde el punto de vista de lo que es la interseccionalidad, que tiene que ver con el acceso a justicia, que tiene que ver con la ley 2772, la ley de víctimas, que ya se habló aquí, que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con la forma en que y el modo en que debemos escuchar a la víctima, la importancia de su testimonio y todo lo que hace en apoyatura a ese testimonio, que son los informes interdisciplinarios, muy importantes a la hora de este análisis y de llegar a una conclusión que aquí hubo un hecho, que es un hito, que hay una víctima, que existió un abuso con acceso carnal, no obstante el informe médico, y que no tuvo en cuenta ese testimonio de que aquí no pasó nada, de que esto fue una cosa de novios, porque algo pasó por mí. Doctora, la escuchamos. Simplemente que no tiene buen internet. Sí, Por eso. Adelante. algo pasó, sí, algo pasó y no me permite abrir la camarita. Bien, Es por su entonces... internet porque se la escuchaba entrecortado, por eso es que está pasando eso, pero la escuchamos. Bien, bien. Entonces, eso era lo que yo quería destacar de este caso, mucho por seguir analizando. Hay que tener siempre en cuenta, ¿no es cierto?,
el caso en sí, las particularidades del caso, y como se decía hoy, todos estos conocimientos de los que nos hacemos eco en las capacitaciones es importante para poder tener esa visión, esa perspectiva de género, esa apertura especial para ir erradicando. El Estado debe responder, el Estado tiene la obligación de responder a esa ley que dice que hay que erradicar la violencia de género que se da en todos los órdenes en donde la mujer desarrolla sus actividades, en todos los órdenes de la vida. Bueno, muchísimas gracias y disculpas por este inconveniente. Ha sido un placer escuchar a todas y nuevamente gracias a la Oficina de la Mujer y al Centro de Estudios por permitir esta capacitación. Gracias, doctora, gracias a usted. Bueno, ya en función de respetar el tiempo, que escuchamos todos muy atentamente, un gran número de personas se juntaron en este espacio virtual, así que muy agradecidas desde el Centro Judicial de Género. Gracias a las disertantes, gracias a las autoridades que estuvieron presentes, gracias al Centro de Estudios Judiciales, como siempre, por su respaldo y acompañamiento. Y bueno, invitamos a todos y todas a seguir pensando en estas temáticas, a sumarse a las próximas actividades que vamos a tener durante el mes de noviembre y las que continúen. Y bueno, y recordar que el 25 de noviembre es una fecha para reflexionar y para seguir trabajando y fortaleciendo este compromiso que las juezas han puesto de manifiesto que sigue en nuestro Poder Judicial y que lo seguimos trabajando fuertemente. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y que tengan un buen descanso. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.